programa de las provincias también existen. Es nuestro propósito hoy destacar fechas que hacen a la patria desde el comienzo, desde 1810 a la fecha. Empecemos por 1810. 1810 se forma la primera Junta de Gobierno presidida por Cornelio Saavedra, integrada entre otros como secretarios por Mariano Moreno y Juan José Paso. ¿Por qué se hace nace la primera Junta de Gobierno? Porque en la guerra en Europa, Francia tenía secuestrado al rey español. Ahora, no es como ahora que en 10, 12 horas tenemos las noticias en vivo de Europa o por internet. Antes tenía que venir las carabelas, tenían que traer los periódicos o los diarios de Europa a nuestro país. Cuando en nuestro país se tiene conocimiento de lo que ocurría en España en la guerra con Francia, Francia en guerra con Inglaterra y lo toma al rey español como prisionero. Entonces los patriotas, los nacidos ya en la Argentina, en lo que hoy es la República Argentina, Mariano Moreno, Juan José Paso, empiezan a pensar en la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces se le plantea al virrey de esos momentos la necesidad de constituir una primera junta que gobierne las Provincias Unidas del Río del Sur ante la situación que pasaba el rey de España. Y se celebra la primera Junta de Gobierno. ¿Por qué hago? Yo no soy ni profesor de historia ni voy a hacer en este momento una cátedra de qué es lo que ocurrió en 1810. Quiero sí decir que el 25 de mayo de 1810 es una fecha para recordarla siempre. Cada vez que hay un acto el 25 de mayo, tiene que hacerse referencia a la primera Junta de Gobierno, hacerle el homenaje a quien se quiera y utilizar el 25 de mayo, que es una fecha de todos, una fecha patria, utilizarla para actos políticos o actos religiosos, cualquiera que ellos sean. Y lamentablemente no ocurre así. Y tenemos que destacarlo. Por eso decimos que son unas fechas para recordar. De ahí pasamos a 1816, porque en 1810 no se declara la independencia de lo que hoy es nuestro país. Se crea la primera Junta de Gobierno y es el primer paso hacia la declaración de la independencia que se hace en Tucumán en 1816. Se declara la independencia sin la participación de Corrientes, que estaba embarcado en las ideas de Gervasio Artigas. Pero bien, es otra fecha que no puede utilizarse. No puede utilizarse parcialmente por una agrupación política. Y así como durante esta veda electoral que estamos pasando el día de hoy y por 48 horas antes de las elecciones provinciales, también tiene que haber una veda para que los partidos políticos o organizaciones gremiales, empresarias o sindicales utilicen tanto el 25 de mayo
como el 1810, 1816 y también 1953. ¿Qué pasó en 1953? Sancionamos la primera Constitución Nacional, que tuvo un trámite anterior digamos, en San Nicolás de los Arroyos, donde se llegó a un acuerdo que había que darle al país una estructura orgánica como fue la Constitución de 1853. Por acuerdos políticos, la Constitución de 1853 fue reformada. Y hay una reforma de la cual no participo. Según la Constitución, y acá entro un poco en la historia, según la Constitución, el presidente y el vicepresidente duraban 6 años, atención, duraban 6 años sin reelección. Entonces tenían 6 años para desarrollar un plan de gobierno al que se habrían comprometido en las elecciones que establecía la Constitución Nacional. La Constitución de 1853 tenía una cláusula que yo la defiendo. El presidente y el vicepresidente duraban 6 años sin reelección. Por acuerdos políticos entre Menem y Alfonsín, ya ambos que en paz descanse, se llega a modificar la duración del mandato del presidente y del vice a 4 años con una reelección más. Es decir, antes teníamos 6 años seguidos sin reelección, ahora tenemos 8 años con una reelección a los 4. ¿Y qué ocurre? El primer año hay que organizar el gobierno. Hoy día. El segundo año ya hay que pensar en la elección que viene en el tercer año de ese mandato. Entonces, lo que se pudo haber prometido o proyectado realizar en esos 4 años ya quedan infectados por la elección del tercer año, que es la elección de la mitad de los diputados y un tercio de los senadores. ¿Por qué digo infectado? Porque le impide la especulación política, le impide al presidente electo desarrollar un programa en tan solo 4 años. Pero lo hace pensando en que quiere ser reelecto. Y entonces para ser reelecto, al terminar el 4.º año, en el tercer y 4.º año, él ya tiene que realizar una acción política positiva desde el punto de vista partidario, pero tal vez negativa desde el punto de vista del país y del conjunto de las provincias. Todos nuestros presidentes, los que hicieron el país, tenían un mandato por 6 años, sin reelección. Cuando empezó el tema de los 4 años con reelección, empezó a ser contagioso también a las provincias y hoy tenemos situaciones importantes planteadas ante la justicia sobre la posibilidad de gobernadores de ser reelectos en forma indefinida. Y algunos toman en cuenta que el artículo 1 de la Constitución habla del federalismo, es decir, de la autonomía de las provincias. Las provincias son autónomas, es cierto, pero siempre y cuando con sus constituciones o con sus leyes no estén en contra de la Constitución Nacional, que es la base del desarrollo de nuestro país. El artículo 1 dice
declaraciones de derechos y garantías. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece la presente Constitución. Este artículo hay que considerarlo en su conjunto. No podemos prendernos únicamente de la palabra federal para pretender que las provincias pueden hacer lo que quieran. No es así. Tiene que respetar la República y tiene que respetar la representación. Es decir, que al modificar el mandato del presidente y hacerlo de 4 años con reelección por otros 4 años, algunas constituciones provinciales fueron más allá y hablaron de la reforma, de la reelección en forma permanente, y otros por 3 años, otros que el vice se superpone con el gobernador. De haberse mantenido los 6 años, tal vez el país hubiera sido distinto a lo que es hoy día. Hubiéramos conservado los 6 años que hicieron grande al país. Durante el tiempo que la Constitución Nacional establecía 6 años para presidente y no podía ser reelecto ni sustituido por el vice, hubo menos compromiso con puntos que contrariaban la plataforma que presentaron al pueblo, al ciudadano, digamos al ciudadano, mejor que el pueblo, al ciudadano que lo hicieron votar, elegir a esa dupla, porque iban a durar 6 años. Hoy en día duran 4. Y decíamos, el primer año organizo el gobierno, el segundo ya tengo que pensar en la elección que se va a hacer de medio mandato. Después está el tercer año y ya pienso, yo quiero ser, ¿qué gobernante no quiere ser reelecto? Así como todos los militares que llegaron a la presidencia de la nación como producto de un golpe militar, quieren ser presidentes de la nación argentina por el voto popular. Y así nos fue, y así nos está yendo. Mi interpretación de la guerra de Malvinas fue, o es, que el general Galtieri hizo oídos sordos a lo que convenía, o si era el momento de interrumpir las negociaciones e invadir las islas, porque quería tener para un periodo eleccionario el bagaje de decir reconquisté las Malvinas, y en vez de eso lo que tenemos que ofrecer de las Malvinas es la muerte de tantos conscriptos que tenían 21 años. Vamos a un corte. Con el Banco de Corrientes cargas más y pagas menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 3.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Hace 23 años se me ocurrió en Buenos Aires, estaba viviendo en Buenos Aires, se me ocurrió hacer un programa de televisión para llevar los problemas de la provincia, de mi provincia, Corrientes, al escenario nacional. Y le puse como nombre Las provincias también existen, porque indudablemente que lo que hay de industrialización en el país está en el cordón de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que ya no es la capital federal, sino que es la ciudad de Buenos Aires,
toda la provincia de Buenos Aires, Córdoba, algo Mendoza, y el resto de las provincias que... por eso lo invitamos a nuestro programa de hoy al doctor Marcelo Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas de la provincia. Ahora queremos que un comentario de él sobre por qué se desarrolla el desarrollo productivo, se va hacia el centro de la provincia, del país, y no viene para estos lados. Si hay algún factor que hace a que se radiquen industrias y que haya la producción. Bienvenido, Marcelo, te escuchamos. Muchas gracias, Toto, muy amable. Bueno, sí, efectivamente, como lo terminé de decir, el tan anhelado y proclamado desarrollo productivo del país y de la provincia, obviamente se fundamenta o se basa en elaborar y poner en la materia prima que se elabora generalmente en el campo, y el campo es el resto del país separado de la gran capital, sería, ¿no? Entonces las materias primas tienen que ser elaboradas, se le tiene que incorporar valor agregado, y ese es el proceso de industrialización. Para ello hay que activar un trabajo conjunto entre el sector privado, que es generalmente el que aporta o la materia prima o el capital, y el Estado. A cada cual le corresponde su parte. En este caso, particularmente, la idea es destacar o señalar qué es lo que le corresponde al Estado aportar para concentrar y atraer capitales que elaboren y le agreguen valor a la producción. ¿La infraestructura es un factor importante? Son dos cuestiones. Por un lado, fundamentalmente, pero ese tema no lo vamos a desarrollar porque por otro lado es un tema muy largo y muy específico, es la desgravación impositiva. El sector privado está atosigado. Se saben que hay no sé qué cantidad, 90 impuestos, tengo entendido, entre los provinciales, municipales, nacionales, que hacen que limiten la actividad del productor en la inversión, porque la mayoría de esa inversión se va en impuestos. Y por otro lado está la infraestructura necesaria, porque generalmente la gente que viene, me ha tocado a mí, habiendo sido ministro, pretendiendo instalar una industria, básicamente requiere de dos cuestiones. Por un lado, energía buena, segura y en lo posible barata, y por otro lado, la infraestructura en cuanto a medios de comunicación. Y entonces ahí entramos en un camino bastante escabroso por lo siguiente. En cuanto a energía, podemos decir que los años de no inversión en el sector hacen que la energía no sea segura. Entonces, yo he visto o he presenciado los avatares que sufrió una fábrica de harina de mandioca acá en la cercanía de Saladas, en Burucuyá, porque al hombre se le cortaba la energía, y con el sistema que tienen de elaboración de la harina, está todo monitoreado y todo con sistemas informáticos, hacía que la planta pare, y al parar la planta tenían que avanzar de nuevo con la elaboración desde el punto cero. Eso era un perjuicio tremendo, por ejemplo. Bueno, poco a poco se va avanzando hemos conseguido en su momento la bajada de la energía de Yacyretá cuando va a Buenos Aires, en la planta Iberá se llama, cerca de Mercedes, y de Mercedes eventualmente se llega a Goya y se va mejorando. Tengo entendido, hay proyectos en Virasoro de instalar, se está trabajando una inversión importantísima de capitales australianos y creo que belgas, para una planta de biomasa. Virasoro se está desarrollando como un polo industrial importantísimo. En Virasoro se está construyendo
el aserradero más grande de la Argentina. Son 23 hectáreas con una planta de, digamos, elaboración y trabajo para los camiones que van y vienen, tienen que actuar en ese lugar, muy importante, porque, bueno, allí se va a trabajar la madera, sí. Pero la madera después, eventualmente, si no se logra que una industria se instale para industrializar justamente la madera que se va a colectar, se la tiene que trasladar. Hay una publicidad que se pasa en canales de Buenos Aires donde destacan la utilización de la madera comparándola con Australia o con otros lugares del mundo, pero la fábrica, nosotros le damos la madera, pero la fábrica está allá. Está allá, claro. Ese es el tema. Ahora, te interrumpo en tu desarrollo se me viene un recuerdo. Con mi padre, viajábamos en auto a Buenos Aires, veníamos, después en 1954 yo estudiaba en Santa Fe y el asfalto llegaba hasta San Justo, y en San Justo había un cartel grande que decía: al norte, progreso detenido, porque de ahí o veníamos por camino de tierra o teníamos, si llovía, teníamos que quedarnos a dormir en algún lado. Muy bien graficado estaba que al norte, progreso detenido, porque no había un camino que completara Santa Fe y llegara por el Chaco. En Corrientes nunca tuvimos en la ruta 12, se pavimentó, se arregló después que de la 11. La 11 estuvo primero y era nuestra conexión con el gran mundo. Bien, ahora también vos señalaste la energía. Nosotros somos productores de energía en medida de que Yacyretá y también, digamos, en Entre Ríos, en la represa Salto Grande. ¿Esos producen energía suficiente como para que nosotros podamos desarrollarnos industrialmente? Más que suficiente, Toto. Yo siempre dije, a manera de propuesta, que lo ideal, sobre todo pensando en la tercera represa que tiene un proyecto de casi 40 años, Garabí con Brasil. Garabí Garrucho. Exactamente. Yo decía que para que no pase lo que pasa en Yacyretá, de sacarle todos los beneficios que se le pudieron haber sacado, y lamentablemente no fue así, se hagan en este caso de Garabí los reclamos y antes de autorizar el uso del recurso natural que constituye el río y el territorio provincial, exigir las medidas necesarias paliativas para obtener beneficios, y entre ellos yo digo, pedir el producido de una turbina de esa represa para libre disposición de la provincia. Están hechos los cálculos y aproximadamente el producido de una turbina alcanzaría para satisfacer la demanda energética de todo el territorio provincial. Y eventualmente, si llegara a sobrar, se podría hasta comercializar el producido de esa energía. ¿Sí? ¿Es así? El tema está en que quienes nos gobiernan, no hago política porque estamos en veda, no doy mi opinión, pero todos los políticos hablan de la industrialización de la provincia, de crear fuentes de mano de obra, y ojalá se cumplan los vaticinios de los partidos políticos que todos piensan para el bien de la provincia y para el bien del país. Ahora, un desarrollo productivo, ¿qué más podemos hacer o decir para que sea nuestra opinión? Bueno, un poco, justamente por lo que terminé de decir, cuando vos me propusiste tratar este tan importante tema, dije, bueno, está bien, porque
de alguna manera servirá para ilustrar a lo que no saben o refrescar la memoria a los que saben. Pero, porque lo cierto es que en esta campaña electorales prácticamente yo no he visto que se aborden estos temas, que son los temas centrales para el desarrollo y avance de nuestra provincia. Entonces, alertar, hacer saber y que se adopten las medidas, sobre todo elecciones legislativas, es donde se elaboran las leyes y se surgen las propuestas para avanzar. Nosotros tenemos una situación muy particular, además, como provincia, porque toda la infraestructura, digamos, camino, la fluvial de puertos, necesaria para avanzar, está como compartida con la nación. Y es sabido también, por otra parte, digamos, que la nación, de acorde a los tiempos y los momentos políticos, favorecen un poquito más a Corrientes o no. Las rutas, por ejemplo, las rutas troncales correntinas son la Ruta Nacional 12 y la Ruta Nacional 14. Son rutas nacionales, en las cuales la provincia no puede intervenir ni participar, sino estar permanentemente reclamando y pidiendo la reparación, como pasa con la Ruta 12 en este tramo Corrientes Empedrado, por ejemplo. Y allá donde se cae un puente en la Ruta Nacional 12, entre Goya y Esquina, tenemos que soportar la espera de 7 años la reparación de un puente de 240 metros. A propósito de ello, es fácil imaginar cuánto entonces Toto podría estar demorando la construcción del segundo puente por la que nosotros venimos bregando, siendo semejante obra de infraestructura. Y acorde a estos tiempos tendríamos que pensar en, no sé, 15, 20 años, una cosa de loco que retrasa totalmente la actividad productiva. Tenemos la comunicación fluvial, muy importante. Todo este material que hablamos, ya sea con incorporación de mejoras o no, industrializado o no, que va a producir Virasoro, independientemente de la producción yerbatera, eventualmente podría tener una salida a través del río. El puerto de Ituzaingó. Pero ¿qué pasa? En su momento se pretendió y la provincia está trabajando en puertos, en materia portuaria. Básicamente tiene dos, podemos discutir después de un tema muy especial, por qué tan cerca, Itaibaté, Ituzaingó, etcétera, etcétera, y eventualmente el proyectado en Sombrero, acá a pocos kilómetros de la capital. Pero por otro lado, sabemos, vos creo que lo trataste hace poco en cuanto a la industria naviera en tu programa, ayer o anteayer salió en un medio de comunicación que no hay barcazas con bandera argentina. Efectivamente. Y esa es toda una historia porque tiene que ver con las leyes laborales, entonces las empresas, aún correntinas o eventualmente las nacionales, se trasladan al Paraguay, toman la bandera paraguaya y nosotros seguimos sin barcos, sí, sin barcazas. Yo he vivido ese proceso de que fue desapareciendo la bandera argentina del río. Hoy Paraguay es la tercera flota mundial fluvial, es la tercera flota fluvial. Nosotros quedamos desplazados. Pero bien, son medidas de fondo que los gobiernos nacionales están enfocados en otro sentido. Bueno, volveremos a tocar este tema que es muy importante y vemos que mientras nosotros peleamos por un puerto en condiciones, no 3 puertitos, sino un puerto como la gente quiere, los chinos están teniendo un puerto en Ushuaia, en la capital de Tierra del Fuego, y con el apoyo nacional y provincial. Si tuviéramos ese apoyo, digamos, en nuestra provincia, tal vez pudiéramos desarrollar más el transporte fluvial, porque esa producción va a tener que ir en estos momentos por ferrocarril, que tampoco está en condiciones. Entonces, cuando hablamos de que es necesaria una infraestructura, se lo estamos diciendo a todos los agentes políticos, a todos los partidos políticos
y no estamos detrás de ninguno. Cada uno tiene su preferencia por un partido, pero no el programa. Este programa está abierto. Voy a hablar de la veda electoral. Es 48 antes del comicio. El comicio comienza el domingo a las 8 y termina a las 18. Es decir, que durante ese periodo no se puede hacer publicidad de un partido político, pero sí tenemos que poder, no nos pueden prohibir que analicemos los grandes problemas nacionales y provinciales que son, digamos, trascendentes para el desarrollo del país. Ahora, fíjense lo que ocurre. Hoy se distribuyeron, ya estamos en las 48 horas de que no podemos hacer política, pero los diarios están llenos de publicidad política, de dirigentes que hablan de un tema y de otro. ¿Pero por qué? Porque se supone que a las 8 de la mañana, cuando empieza el día viernes, a las 8 empieza la veda, entonces los diarios están impresos antes de las 8 de la mañana y entonces pueden hacer referencia como si nosotros tuviéramos un programa a las 7 de la mañana, entonces podríamos hablar de un partido político o de una publicidad política, pero no es nuestra intención. Nuestra intención está en hacer conocer ahora, durante y después qué es lo que nos está faltando. Y indudablemente, como dice el doctor Falcioni, es un tema de infraestructura, que es amplio el tema de infraestructura. Fíjense que los fondos de la casa que yo habito está en Exvía. Había un tren, los que más jóvenes no lo vieron, yo lo vi con 90 años, que salía a la estación, estaba donde está la parte, comenzando el puente sobre la Costanera, y venía por la calle Exvía, que tiene un nombre y nadie sabe ni recuerda el nombre, Ramón Castillo creo que es, porque uno le dice a un remisero, a un taxista, lléveme a Ramón Castillo, y me dice, ¿dónde queda? Y le dice Exvía y sabe. Por ahí venía el ferrocarril de los ingleses del noreste, que después fue nacionalizado y pasó a ser el ferrocarril Urquiza. Y venía el tren y tenía una parada en la calle Maipú para, digamos, de pasajeros. Y los que usábamos, yo he viajado en él, eran coches, había coches dormitorios porque demoraban más de un día. Después perdimos el ferrocarril y únicamente tenemos un ferrocarril medio paralelo a la ruta 14, lo cual es un contrasentido. O desarrollamos un camino o desarrollamos la vía férrea. El interior de la provincia carece de una vía férrea que es necesaria para que el interior de la provincia también se desarrolle, ¿no es cierto? No pensar únicamente, no repetir el esquema que estamos en la capital. Y esto creo que no vulnera la prohibición. Qué linda está la ciudad de Corrientes. Ya se arregló la Costanera y, digamos, los parques, hay lugares para la basura. Está linda la Costanera. ¿De quién es la virtud de ocuparse? De quienes tienen la obligación de que la ciudad esté en buenas condiciones, y lo está. Bien, Marcelo, ¿querés agregar algo más? Sí, sobre el particular justamente que trataste, lo tenía yo agendado, el tema de los trenes. Sí. Es importantísimo, son servicios nacionales, entonces lo que queda es gestionar por las autoridades provinciales. Hace un tiempo, en el 2022, septiembre me parece, se logró la conexión ferroviaria entre la ciudad de Posadas y Encarnación, en Paraguay.
y ahora se está hablando de hacer la conexión ferroviaria entre las ciudades de Paso de los Libres y Uruguayana, en buena hora, porque todo esto activa la producción para que se pueda trasladar por tren en este caso, pero hay medidas contradictorias. Yo hice un escrito hace un par de años donde decía que todas las estaciones ferroviarias del interior, al haberse desactivado los ramales ferroviarios, que hoy está a cargo de una empresa que está en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, fueron traspasados a los municipios. ¿Y los municipios qué hicieron? Y bueno, museos, lugares para actos protocolares, culturales, etcétera, etcétera. Y yo, por ejemplo, terminaba este artículo diciendo, no sé, a propósito de que en la ciudad de Mercedes se transformó la estación de tren en un corsódromo. Cuando lleguen los trenes a buscar su preciada carga de piedra, de hierba, de animales, vacunos, etcétera, etcétera, se encuentren con una comparsa. Entonces, las políticas erráticas que van pasando con el tiempo de un lugar a otro, de una posición a otra, también atentan y digamos, agravian o podrían llegar a agraviar el desarrollo productivo que se produce en el territorio provincial. Entonces allí la necesidad de gestionar, traccionar nuestro segundo puente tan anhelado y necesario, no ya para Corrientes, sino para la región, y la comunicación eventual entre Océano Atlántico y Pacífico, es toda una historia, y esas son las obras de infraestructura que se deben tratar de proteger y en su caso de incrementar. Para ello, bueno, está la actividad de nuestros nuevos legisladores, sangre joven, sangre que va a venir a activar, pero obviamente hay que tener conocimiento, hay que tener experiencia también, hay que conocer y saber, y sobre todo impulsar con actividad este tipo de cuestiones. Sí, también hay, aparte de sangre nueva, hay también sangre con experiencia, que durante años han estado tratando de que Corrientes saque la cabeza adelante y podamos decir que Corrientes también existen. Bien, muchas gracias por tu presencia. No, gracias, Totu. Y seguimos con el programa. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent, o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Hablábamos recién del Instituto de Cardiología de Corrientes. Bienvenido, doctor Vallejos. Gracias. Vemos que se inauguró, se habilitó una sala para cardiología infantil. ¿Qué nos puedes decir del tema? Bueno, esto era un gran salto en calidad y en volumen de salas, digamos, porque nosotros tenemos el servicio del Departamento de Cardiología Infantil y Enfermedades Congénitas del Corazón, que lleva el nombre de la doctora Leticia Mata, justamente con una rama que es muy importante dentro de este departamento, que es la recuperación cardiovascular infantil. Esta es una terapia intensiva para niños que son operados del corazón o que son intervenidos con un cateterismo diagnóstico terapéutico. Es decir, se hacen esas intervenciones y el niño tiene que ir a esa sala de terapia intensiva a recuperarse. Entonces, tremendamente trascendente, porque aún con el servicio de 120 metros cuadrados que nosotros teníamos hasta este momento, el año pasado se operaron 230 chicos y 170 cateterismos diagnósticos y terapéuticos se hicieron. Entonces, imagínate el volumen de pacientes que pasaban por esas 5 camas que tenía el servicio y que requería una arquitectura pero coordinadísima de programación para que nosotros podamos tener la cama disponible cuando un niño necesita. Y en este contexto el nuevo servicio tiene cerca de 400 metros cuadrados
Pero no solamente eso, sino que lo que tiene fundamentalmente es toda la arquitectura hospitalaria puesta a disposición de 3 ejes. Por un lado, se conservó o se trató de mantener en todos los aspectos la seguridad de los pacientes. En segundo lugar, que viene aparejado con lo primero, la calidad de la atención. Y en tercer lugar, el humanismo. Y entonces nuestros arquitectos y la Residencia de Arquitectura Hospitalaria junto con la Ingeniería Clínica tuvieron a estos 3 parámetros como fundamentales para hacer el diseño de esto y ejecutar y controlar a las empresas que hicieron esta obra, que realmente es magnífica y que yo creo, con orgullo lo digo, por favor no quisiera que lo tomen como una soberbia, yo creo que esta sala de recuperación cardiovascular, que tiene ahora 8 habitaciones individuales para niños, 8 habitaciones individuales de altísima complejidad, se convirtió en la más completa y compleja del país en su tipo. Ahora, ¿desde qué edad, digamos, se empieza a atender con problemas cardiológicos? Desde el día 0, desde el recién nacido hasta los 14 años ocupan las camas de ese servicio. Hemos operado a lo largo de esta historia, y digo hemos en el sentido del equipo, ha operado a chiquitos de 1,5 kilos. Imagínense lo que significa operar del corazón a un nenito de 1,5 kilos. Así que verdaderamente una artesanía. Tiene que haber una habilidad muy Una habilidad enorme de nuestros cirujanos. Tenemos 3 cirujanos cardiovasculares pediátricos y todo un equipo de profesionales que están alrededor de ellos, digamos, tratando de hacer cada uno su parte dentro de toda esta situación. Y las cardiopatías congénitas son frecuentes en los chicos. 1 de cada 100 nace con un problema congénito del corazón. 1 de cada 100. De los cuales 1/3 necesita cirugía, es decir, son los más complejos. Ahora, hay algunas de esas cardiopatías congénitas que son severas de entrada y que deben ser resueltas, como en el caso del niño de 1,5 kilos, en el momento del nacimiento o a las poquitas horas o a los poquitos días. Qué grave, ¿no? Gravísimo, gravísimo. En parte la angustia que genera no tiene nombre, digamos. Un papá o una mamá sabe perfectamente lo que significa tener un hijo con un problema del corazón y encima que acaba de nacer. Es tremendo, una situación muy estresante para todos. Y por eso, justamente, nuestros arquitectos tuvieron la habilidad de hacer el lugar lo más amigable posible, para que el paciente se sienta contenido y cambia el concepto de atención, porque hasta este momento nosotros no podíamos tener a los padres adentro de la sala. Ahora, en cada uno de los box de los pacientes se hizo un lugar para que pueda estar el papá o la mamá. Entonces, la humanización del tratamiento es fundamental en estos casos. Ahora, el instrumental que tienen los cirujanos es adecuado, es distinto al instrumental que se tiene para las personas mayores. Hay algunas cosas que son comunes y otras que son absolutamente específicas, sí. Del mismo modo, en la habitación de esta sala hay servocunas, hay cunas y hay camas, que son todas cosas distintas de acuerdo a la condición del paciente, digamos. La servocuna tiene la capacidad de darle temperatura, como una incubadora, digamos, tiene capacidad de darle temperatura. Todos los boxes, estos que acabamos de inaugurar, tienen en la cabecera del enfermo un panel donde están todos por duplicado los gases medicinales. Entonces tienen oxígeno, aire comprimido, aspiración, todo duplicado como pide la normativa. A su vez, esos paneles cuentan con todo un equipo de electricidad, por llamarlo de alguna manera. Yo no soy experto en esto, o sea, no tengo el lenguaje de los ingenieros en electricidad. Cirujano. No, yo soy médico cardiólogo. Y justamente esos equipos de electricidad, por ejemplo, los enchufes que tienen esos paneles, tienen un dispositivo de seguridad enorme. Si se enchufa en ese lugar, por ejemplo, un monitor, y ese monitor está en cortocircuito, inmediatamente enciende una alarma y deja sin luz solamente a ese enchufe.
Es decir, no toda la sala, en nuestras casas en general, hay un cortocircuito en la sala y salta el disyuntor y toda la casa se queda sin luz. En este caso no se queda todo el servicio sin luz, que aparte tenemos equipo electrógeno que a los 15 segundos restaura todo, sino que solamente es capaz de detectar el problema en el lugar y encender una alarma para que los ingenieros. Del mismo modo, cualquiera de los gases medicinales que yo estuve hablando, si baja la presión a un nivel crítico que el respirador no pueda funcionar, antes que eso ocurra, cuando supongamos los kilopascales que tiene que funcionar un respirador es aproximadamente 300. Entonces, normalmente está en buenas condiciones y tiene aproximadamente 500, 600. Cuando eso descienda a 400 ya enciende una alarma. Y esa alarma avisa a los ingenieros que miren en el sistema, porque está todo centralizado, a ver qué es lo que está pasando para que llegue la presión que se necesita. Te pregunto, para todo esto que estamos comentando, que hay una sala o una parte del instituto para personas mayores, otra para personas, para niños y demás. ¿Es suficiente el ambiente, digamos, edilicio que tienen o se aspira a aumentar la capacidad o digamos, el ambiente edilicio vinculado al Instituto de Cardiología? Bueno, nosotros hemos hecho un salto enorme de capacidad, digamos, en lo edilicio, pero siempre la demanda nos supera. Entonces esto es lo que lleva a tener que tener conciencia de cuál es nuestro objetivo fundamental dentro de la salud de los correntinos. Y el Instituto de Cardiología prácticamente es un instituto monovalente, porque las atenciones que nosotros tenemos que priorizar y por las que nos debemos y para las cuales estamos capacitados para resolver son las cardiovasculares. Y este es un tema bastante difícil digamos, de hacer entender al paciente, a los familiares que vienen a la emergencia y que de golpe le dicen: mire señor, usted tiene una neumonía. Usted es paciente de uno de los profesionales de acá del instituto, pero en este momento el problema que tiene no es cardiológico, es un problema extracardiológico, es un problema infeccioso, por decir algo, y entonces tiene que estar en cualquiera de los otros nosocomios que pueden atenderle de la misma manera que le podríamos llegar a brindar nosotros, inclusive mejores, porque hay gente que es mejor para otras áreas que lo que nosotros podemos hacer, y tenemos que reservar la cama, digamos, y la atención para los pacientes cardiovasculares, porque lo peor que nos pudiera llegar a ocurrir es que venga un paciente con un infarto, o con un paro cardíaco, o con un shock cardiogénico, que son patologías extremadamente difíciles de manejar si no se tiene equipamiento y experiencia. Y eso sí, nosotros es lo que podemos ofrecerle a la gente. Eso es lo distintivo nuestro. Entonces nosotros tenemos que priorizar la atención para tratar de lograr que siempre tengamos disponibilidad para ese paciente. Ustedes no saben lo difícil, y yo les prestaría mi teléfono para tratar de hacer entender este concepto a la gente, ya sea por un lado o por el otro. Cuando hay alguien del interior, por decir de Sauce, que llama y dice: mirá, necesito, acá a mi mamá le dijeron que tiene un infarto y está con insuficiencia cardíaca severa y que necesita ser trasladado urgente. La desesperación que nos ocasiona es enorme cuando no tenemos cama para esa gente. Bien, yo quiero comentar a la audiencia que yo sufrí lo que nos está diciendo el doctor Vallejo. Hace más de un año, felizmente, y no tengo nueva situación, no estuve bien de salud. Y fui a donde sé que se brinda la mejor atención médica. Fui al Instituto de Cardiología. Me revisaron y mi problema no era de corazón, entonces me tenían que derivar y me enojé. ¿Por qué me tengo que ir de donde me están atendiendo bien a donde no sé si me van a atender bien? Protesté y con gran sabiduría el doctor Vallejos supo convencerme de que el Instituto de Cardiología era para problemas cardiológicos y que no podían atenderme porque yo no tenía un problema cardiológico. Felizmente estoy acá con ustedes con 90 años y y con el consejo del doctor Vallejos. Así que
hay que comprender, digo por experiencia propia, que el Instituto de Cardiología debe seguir esa línea que marca el doctor Vallejo. Lo que una primera atención, por supuesto, pero la derivación es necesaria cuando no se trata de un problema cardiológico. Y quiero compartir una cuestión interna de la institución, digamos, que genera esta situación de la que estamos hablando y que no es menor. Esta situación ocasiona un enorme estrés a todo el personal que está manejando la emergencia, a los médicos, a los enfermeros, a los administrativos, porque obviamente reciben todas las respuestas que puedan imaginarse de parte de los pacientes y de los familiares. Y en ocasiones son muy agresivos, los estresan muchísimo, no logran convencer a la gente y entonces está el abogado de por medio que quiere entrar a mediar para que se le haga un juicio. Y todas estas cuestiones hacen que en definitiva sea muy difícil para la institución conseguir que la gente que está trabajando en emergencia se quede. Es muy difícil conseguir que los médicos que estén en la emergencia se puedan quedar por esta situación tan estresante que les estoy contando, así de grave, y esos ribetes tiene también estas condiciones, y es bueno que lo entendamos para que todos protejamos a la institución de alguna manera, porque cuando nosotros miramos por el ombligo y pensamos que solamente a mí y solamente acá y solamente en este lugar y porque soy yo me tienen que atender, entonces ahí vamos a estar no solo siendo egoístas, sino poniendo en riesgo un sistema. Y estas son las cosas que nosotros le pedimos comprensión a la gente. Nosotros entendemos, la gente piensa que el Instituto de Cardiología, con todo lo que tenemos, lo que tratamos de hacer las cosas bien, podemos solucionar todo, pero nosotros no somos magos. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad de resolver todo. Tenemos una capacidad limitada de ayudar en cierta área como es la cardiología de la salud, que es tremendamente importante, tremendamente útil en el momento, porque encima eso muchas veces se necesita en el momento agudo. Yo no es que tengo que programar nomás la atención, sino que tengo que dar una respuesta en agudo, un infarto, un paro cardíaco, una arritmia, un marcapaso que hay que colocar. Entonces esas cosas requieren respuestas inmediatas. Y si yo no tengo disponibilidad del recurso físico como la cama, el monitor o el equipo de hemodinamia, ahí se nos complica todo. Por eso es que tenemos que preservar tanto esto, y este concepto del que estamos hablando tiene enorme trascendencia institucional que va mucho más allá de la cama. ¿Notas un aumento de enfermos cardiológicos? Y siempre, lamentablemente el mundo moderno es el enemigo máximo que tiene el corazón. El estrés, las situaciones cotidianas, ni que decir lo que dejó la pandemia, el mal manejo de las emociones, toda la situación del país que está viviendo repercute, porque el estado de ánimo repercute enormemente en el corazón y es un gatillo para las enfermedades del corazón. Entonces la gente realmente, fíjate, te voy a poner un ejemplo, la gente se infarta más los días lunes a la mañana. ¿Sí? Claro, entre las 5 y las 8 de la mañana el horario de mayor cantidad de eventos cardiovasculares que pueden ser infartos o muerte súbita. ¿Por qué? Porque justamente el momento donde la gente se despierta y empieza a darse cuenta de la realidad que le toca, que tiene que irse a trabajar y que no le alcanza la plata y que tiene cuentas por pagar y que no le cierran los números y que se tiene que enfrentar con su jefe y el jefe mala vuelta y que su trabajo está totalmente disconforme, es decir, libera una cantidad de hormonas que son justamente las del estrés, que son el daño mayor que puede sufrir el corazón. ¿Hay una diferencia entre el estrés y un enfermo neurológico? Total. El estrés es el desgaste cotidiano de la vida. El estrés es el desgaste cotidiano de la vida, es decir, el precio que yo pago por estar vivo. Ahora, ¿cuánto es que pago eso? Son cuotas diferentes. Hay personas que deciden pagar una cuota mínima y se desgastan muy poco porque saben manejar los problemas. Y hay otras personas que, por el contrario, son capaces de pagar fortuna con su propia vida, estoy hablando, no de lo económico, con su propia vida, porque no saben manejar los problemas y los problemas los manejan a él. Entonces esa persona está muy estresada porque ha pagado una cuota de desgaste enorme. Y eso es lo que ocurre con el estrés. El estrés es el mal manejo de las situaciones cotidianas que nos genera el vivir. El estrés no es patológico, el estrés está con la vida misma de la persona.
Me dijiste es un nombre que tiene el Instituto de Cardiología, la parte de cardiología infantil. Sí, tiene este servicio justamente que se inauguró se llama Recuperación Cardiovascular Pediátrica. ¿Y tiene el nombre de una colega? Sí, el servicio entero, no solo la recuperación, sino el servicio de cardiología infantil y enfermedades del corazón, congénitas del corazón, lleva el nombre de la doctora Leticia Mata, que es una persona señera en la cardiología infantil, que ha dado toda su vida por la cardiología y es la gran formadora de todos los cardiólogos pediatras que existen en Ahora, Corrientes. el instituto, yendo un poquito a la historia, comenzó con Badaraco como director. No, como el doctor Joaquín García. El doctor Joaquín García, Sí, que era director ejecutivo. Junto con él, el doctor Badaraco y el doctor Tono González. Ajá. Bien. Sabe, Julio, que estamos con el programa dispuestos a difundir la acción del Instituto de Cardiología de Corrientes, no por una relación personal o por un propósito político o lo que fuera, sino porque creemos de que es, como decíamos al comienzo, un instituto señero y que nos va a salvar, y digo en primera persona, nos va a salvar de más de una situación peligrosa. Gracias, Julio, y estamos a disposición para cualquier situación o que quieras seguir aclarando estas cosas. Estamos a disposición, no tenés nada más que avisarnos. Muchísimas gracias, Toto, por el apoyo de siempre y ojalá que estas cosas que comentamos en tu programa realmente sirvan a la gente y a los correntinos para darnos cuenta, por un lado, de lo que tenemos y por otro lado, de que tenemos que cuidarlo, Bien. Así como la propia vida. Muchas gracias y seguimos con nuestro programa. Este mes de julio está plagado de elecciones provinciales, unas definitivas como la que va a ser en Corrientes el próximo domingo, otras elecciones las PASO en el día 18 en el Chaco. Todo esto nos limita en alguna forma el poder llevar adelante el programa, porque si estamos ahora en una veda electoral por la elección del día domingo, nos va a pasar lo mismo el día con la elección en el Chaco del día 18. Entonces, digamos, la ciudadanía está un poco atolondrada con tantas elecciones. Vencen los plazos para las alianzas nacionales y las dos alianzas están con problemas. Vence también el plazo para los candidatos a las PASO nacionales. Yo quiero recordarles que el día 18 de junio, es decir, el otro domingo, es el Día del Padre. No nos olvidemos del Día del Padre por el hecho de que tenemos la cabeza ocupada por las elecciones. Todos pensamos en las elecciones de este domingo y las elecciones que también se hacen en Mendoza, en otros lados. Estamos pensando qué va a pasar con nuestro país detrás de este proceso eleccionario, del cual no nos vamos a referir en este momento, pero sí recordamos que el día 18 es el Día del Padre y también le recordamos que el Rotary Club Corrientes Sur desarrolló una idea mía de hacer un monumento al padre en la avenida Costanera y Padre Borgatti. Ahí tendremos oportunidad de rendir nuestro homenaje al padre, a quienes perdimos nuestros padres por el transcurso del tiempo, y entonces los invitamos desde ya. Algunos dirán, ¿por qué ahora y no en el próximo programa? También en el próximo programa, como no podemos hablar de política, nos haremos referencia a este tema. Será hasta nuestro próximo programa.